Bueno, hoy día estamos con el general Ricardo Ortega, que fue comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile, presidente de la Asociación de Generales y Almirantes en Retiro, y muchos otros puestos privados más que él tiene hoy día, porque es una persona muy importante. Y nosotros queríamos hoy día revisar en el ICAES con él la situación del país. Él además fue en un momento dado miembro del Instituto Chileno de Análisis Estratégico y Social, miembro honorario. Ahora él es miembro del Consejo del Instituto Chileno de Análisis Estratégico y Social, el ICAES. Por lo tanto, para nosotros es un honor tener la oportunidad de conversar con él y revisar lo que está pasando, que tiene muy preocupado a todo el mundo. Y queríamos conversar, mi general, con usted para que nos dé alguna idea inicial de lo que cree usted que se nos viene encima en Chile ahora. No sé si es posible que partamos así de forma tan brusca, pero usted me dirá. No, está muy bien, muy bien. La verdad es que, como muy bien dices tú, Daniel, estamos muy preocupados todos, porque no estamos en una situación normal. Primero, tenemos una pandemia que limita el movimiento y que restringe las posibilidades de acudir a un proceso eleccionario normal, lo primero. Y segundo, después de lo que pasó el 18 de octubre, donde hubo un, un proceso revolucionario que destruyó infraestructura, en fin, todos vimos en los diarios y en la televisión lo que pasó con el comercio, con la gente, con los carabineros, con los incendios, los saqueos y todo. Entonces, eh, hay un temor del aumento de la delincuencia, por otro lado, hay un temor de ir tranquilo a las urnas. En primer lugar, porque el plebiscito que no fue pedido por nadie en las prioridades de la ciudadanía. Esto fue un arreglo político entre el Congreso a raíz de que estaban sucediendo una serie de cosas y llegaron como, después del 18 de octubre, como una especie de paz, un diálogo para poder llegar a algún acuerdo. Decidieron que la Constitución era importante, cosa que no estaba para nada en la prioridad de la gente. La prioridad de la gente estaba por la salud, por las pensiones, en fin, por todo lo que, por mejor trabajo, Claro. un mejor trato, en fin, por todas las injusticias que había esa percepción de las diferencias brutales que salían en el tema de las remuneraciones, en fin. Pero esto, con este estallido, la gente hoy día tiene temor a que pueda pasar lo mismo. Y por otro lado, uno escucha los discursos de alguna gente de izquierda, donde dice, bueno, ahora vamos a arrasar y esta cosa a lo mejor si gana el apruebo y gana por mucho, a lo mejor tenemos que acortar los tiempos, a lo mejor esto se acaba. Uno ve senadores que dicen, bueno, ya se acabó la propiedad privada, los fondos que hay en las pensiones los vamos a repartir entre todos y se acaban la AFP, en fin, una serie de cosas que a la gente no la hace ir tranquilo a votar. Entonces, uno mal informado, dos asustados, tres con la pandemia y con la inquietud si se va a hacer o no se va a hacer. No porque el gobierno quiera o no quiera, a lo mejor quieren hacerlo, pero lo que está pasando en el mundo es que bajo las condiciones que están, muchos procesos eleccionarios se han suspendido. Bueno, y eso puede pasar también con el tema del plebiscito, que es la primera cosa que hay que enfrentar dentro de muy poco. Así es. Yo diría que es lo más complejo que está pasando hoy día, sin contar todas las incertidumbres que hay con el tema de inversiones, esta cosa del 10% que sacaron de la AFP, que fue un proceso bien irregular, por decirlo de alguna manera, porque la Constitución decía bien claro que No se había podía. cosas que se podían hacer y otras no. Bueno, esa era una de las no, pero igual lo aprobaron. Entonces uno dice, bueno, volvimos a la época de los resquicios legales, a alterar el tema para poder lograr algo. Y como eso no es suficiente, tenemos el problema de la Araucanía que se está incendiando, donde hay terrorismo, donde se han limitado
las posibilidades de actuar de las policías y por lo tanto hay una sensación de que estamos en el viejo oeste, ¿no es cierto? Lo que se puede obtener bajo presión y amenazas de incendio y asesinatos y todo, es lo que está pasando hoy día en Chile. Entonces no es una situación muy cómoda como para poder hacer un proceso eleccionario tranquilo, elegir más adelante los alcaldes, en fin, los diputados, los concejales. Creo que estamos en una situación compleja, creo que estamos en una situación compleja y el gobierno creo que ha tratado de hacer lo mejor posible, pero ha fallado. No, no, realmente estas ayudas que se hicieron y todo no es lo que la gente estaba esperando o buscando, porque todo es con una perspectiva de inmediatez y resulta que estas cosas son para bastante más largo. Lo que hay que hacer en Chile, y todos estamos de acuerdo que hay que reformar algunas cosas, pero en paz, sin violencia, con tranquilidad, con discusión. Y eso es lo que yo creo que está faltando. Hay poca tolerancia, hay extremos que no le hacen bien al país. Y eso a mí, por supuesto, como viejo ya, como abuelo, me preocupa por mis hijos y mis nietos. No veo muy claro que tengan un muy buen futuro. Pero la gente todavía no parece entender que si se aprueba la reforma de la Constitución, nosotros vamos al caos, en el sentido de que vamos a un proceso constituyente que siempre ha buscado a la izquierda como una fórmula para destruir la democracia, porque la Constitución es la gran barrera que hay para ellos, para no romper la democracia, para no romper la libertad, para no romper el orden. Nosotros, la gran garantía que tenemos de todo este desarrollo que hemos tenido en los últimos 45 años, no 30, sino que 45 años, ha sido esta Constitución, que por lo demás la hicieron los mejores constitucionalistas de Chile, a petición del gobierno militar en los años 78, 79. Ellos finalmente la sacaron y se aprobó el año 80, pero no fueron los militares los que le hicieron, sino que ellos le pidieron a los mejores juristas, a los mejores constitucionalistas que la desarrollaran para crear una democracia estable, porque se nos olvida siempre que fueron los militares los que crearon, recrearon la democracia, restablecieron la democracia, llamaron a elecciones. También hubo antes varios plebiscitos, el del 78, el del 80, el del 88, el del 89, porque el 89 también hubo una reforma a la Constitución que fue aprobada, y después la elección presidencial, el 89. Un gobierno de las Fuerzas Armadas que consulta tanto al pueblo en tantos plebiscitos no puede ser considerado una dictadura. Y ellos nos dieron esta constitución que nos ha garantizado la democracia y toda la estabilidad que habíamos tenido hasta ahora. Pero estamos en una etapa en que ellos quieren romper esa democracia, que nos garantiza la libertad, que nos garantiza la democracia, y que es una de las constituciones más perfectas que existen en el mundo, según análisis internacionales objetivos de constitucionalistas, no solo de Chile, sino que de Inglaterra, de distintos países de Europa, de Estados Unidos, que la consideran bastante extraordinaria, y que por lo demás no es más que una constitución orientada en la misma línea de la de 1833, que nos dio tanta estabilidad, que fue reformada el año 1925 y que empezó a aplicarse el año 32, pero que esa constitución del año 25 también, en cierto modo, era una continuación de la del 33, adaptada a los tiempos modernos de esa época. Y la del año 80 es una constitución que perfectamente podría servir para un par de siglos más, y garantizándonos libertad, democracia, toda la estabilidad que hemos tenido, y garantizándonos además todo este desarrollo que hemos tenido en 45 años. En otras palabras, lo que a mí me parece, y perdón que me alargue en esto, pero me parece que la gente no se da cuenta que si se rechaza en el fondo toda esta violencia, toda esta incertidumbre, todo este caos que estamos sufriendo, todo este afán de destruir el gran desarrollo que ha tenido Chile. Es como rechazar el que Chile hoy día sea el país más desarrollado de Iberoamérica, porque el hecho de que sea el país más desarrollado de Iberoamérica se debe, entre otras cosas, a todo lo que hemos hecho en los últimos 45 años. Y ellos como que quieren interrumpir esto. Entonces, por eso es que es tan importante recordarle a la gente que el rechazo es la clave para frenar toda esta escalada de violencia y toda esta escalada de caos. No sé qué le parece a usted, mi general.
A mí me parece que sí, que eso es lo que nos gustaría. Pero creo que hay mucho de voluntarismo aquí, de simplemente llevar adelante, porque una de las críticas que se le hacen a la Constitución actual, que yo estoy de acuerdo, nos ha dado estabilidad y nos ha dado el progreso que hoy tenemos, ha sido porque dicen es ilegítima de origen, porque fue bajo un esquema militar. Pero como tú bien dices, se reformó en varias oportunidades, tanto así que al final el presidente Lago lo dijo específicamente, este ya no es la constitución del gobierno militar, esta es mi constitución, en el fondo yo pongo la rúbrica y está, como que dice, legitimada por un presidente democrático, en fin. Entonces, ¿qué pasa si de aquí a poco andar bajo las condiciones que estamos conversando se llega, por decir algo, a aprobar? Primero, yo creo que la gente que va a votar va a ser bastante poca. Y segundo, todo el mundo podría alegar que esta fue aprobada bajo un contexto absolutamente anormal, bajo una pandemia, bajo acoso y violencia, si no se hacía lo que ellos querían. Por lo tanto, podría ser perfectamente considerado ilegítima nuevamente. Entonces, yo creo que primero hay que tener el país estable, tranquilo y proponer algo, porque hay gente que dice lo que hay que hacer es partir de una hoja en blanco. Resulta que ninguna constitución del mundo parte en una hoja en blanco. Y los mejores ejemplos de estas hojas en blanco son países, pero que no han dado en absoluto una garantía de estabilidad, entre ellos Cuba, Venezuela, Nicaragua, o sea, puro fracaso. Entonces digo yo, de un modelo exitoso que nos ha llevado a ser, como quien dice, la joya de Latinoamérica, destruirlo me parece irracional. Ahora, el comportamiento de la gente cuando destruye la anarquía, el nihilismo que hay en las actitudes de la población, son realmente cosas que están absolutamente reñidas con la democracia. No hay ninguna intención de cumplir con la ley, no hay ninguna intención de mantener el país, sino que es destruirlo. O sea, aquí el tema, como dicen, hay un fenómeno de deconstrucción, o sea, no quieren nada, no quieren ninguna cosa que pueda ser rememorada en nuestra historia, no quieren monumentos, no quieren edificios, no quieren estabilidad, no quieren instituciones, porque todo eso para ellos no vale, no sirve, estamos y tenemos que implantar un sistema totalmente nuevo. Yo creo que llevar al país a ese extremo me parece una brutalidad. Por lo tanto, por eso yo estoy luchando por el tema del rechazo. Creo que no es en el momento, creo que la opción es muy mala y nos están llevando a un abismo, me parece. En general, cuando usted habla de la palabra nihilismo, sería interesante que la explicáramos, porque hay gente que no todo el mundo entiende estas palabras tan sofisticadas que usa usted, que es un intelectual de alto nivel, pero no sé si pudiéramos explicar la palabra nihilismo. Bueno, ese es una adversión a todo lo establecido. O sea, yo quiero hacer una cosa propia mía que nadie la tiene clara tampoco. Yo me acuerdo que en ciencia política, cuando me enseñaron el tema del anarquismo, ¿no es cierto? Y de los mentores y los hombres intelectuales que estaban detrás de este movimiento, fue cuando primero quisieron hacer, como quien dice, una convención mundial de los anarquistas. Estoy hablando de Bakunin y toda esta gente. Bueno, resulta que no se pusieron de acuerdo en la primera reunión y no hubo más Claro. reuniones porque es una cosa absolutamente desquiciada para la gente que piensa bajo otro esquema, ¿no es cierto? Entonces cuando uno ve estas pinturas en las iglesias, en cortarle la cabeza a los santos, esta serie de signos que son realmente un lenguaje es como como escritura cuneiforme, por ponerlo de alguna manera, es que sí,
son símbolos para ellos. Pero el símbolo detrás de esto hay que destruir todo. No hay que sobre lo que hay construir, no, hay que simplemente tabula rasa, arrasar con absolutamente todo, porque no hay nada que sirva. Y nosotros tenemos 200 años de historia. Entonces, Sí, olvidarse de eso me parece una brutalidad. sería muy raro que hubiera una reunión de anarquistas y se pusieran de acuerdo, porque el anarquismo Exactamente. por naturaleza busca el caos, ¿ah? Claro, Y busca la así destrucción de fue. todo. Entonces, ¿cómo se puede construir en base al anarquismo? ¿Ah? Claro. Eh, Mire, nosotros en la historia de Chile tuvimos éxito un periodo y tuvimos una decadencia en otro periodo. Lo hemos dicho en otras veces anteriores, pero nada se pierde con repetirlo. El país después de la independencia tuvo una cierta decadencia a raíz de las guerras de la independencia, en que hubo mucho caos, sobre todo la guerra a muerte, en la última etapa que duró muchos años, contra, no sé, contra los Picó, los Senosoaín, los Pincheira, los Benavides antes los Pincheira, que terminó recién en 1834, la gente se olvida de eso. Pero el país empezó a ordenarse a partir de 1830. Y dicen que, según los estudios más serios que se han hecho, que el país no paró de crecer con altos políticos, algunos conflictos internos también entre medio en el siglo XIX, pero en general se mantuvo la democracia, se mantuvo el orden, se mantuvo el crecimiento, y entre 1830 y 1930 Chile creció y se convirtió en una potencia a nivel iberoamericano. Pero tuvimos la mala suerte de enfrentar esta crisis del año 1929, que a nosotros nos afectó el 30, y después se implantaron una serie de políticas socialistas en distintos gobiernos, incluso en gobiernos de derecha. ¿Eh? Se implantaron políticas socialistas durante gran parte del siglo XX hasta el año 74 o 75, donde hubo un cambio de tendencia. Porque entre el año 30 y el año 75 hubo 45 años de decadencia relativa. No es que no creciéramos, pero crecíamos menos que el resto de América Latina y crecíamos mucho menos que el resto del mundo. Por lo tanto, Chile se fue quedando atrás durante 45 años. Y esa tendencia la cambia el gobierno militar, y esto siempre hay que repetirlo porque la juventud no lo sabe, y nos relanza el crecimiento, sobre todo a partir del año 75 hasta el año 81, donde nos tocó una crisis mundial muy fuerte que nos paralizó, 82, 83, y el 84 ya empezamos a recrecer de nuevo, y el 85 estábamos creciendo a la tasa más alta del mundo occidental hasta el año 90. Lo que quiero decir es que el año 73, cuando cambia el régimen y se acaba Allende, viene el gobierno militar, también nos tocó una crisis mundial, que fue el Yom Kippur, que derivó la subida del precio del petróleo, que nos afectó brutalmente en nuestra economía, porque nosotros no teníamos petróleo y dependíamos de la importación de petróleo, y eso produjo una recesión mundial que afectó muchísimo a Chile, en combinación con el caos que ya nos había dejado Allende en su régimen. Y bueno, esta combinación de estas dos crisis mundiales atrasaron un poco el desarrollo del gobierno militar, pero el gobierno militar fue capaz de retomar el crecimiento y retomarlo a las tasas más altas del mundo occidental, tanto del año 75 al 81 como del año 84 hasta el año 90. Y ahí viene el cambio de régimen y curiosamente la concertación por la democracia, que es esta coalición de partidos que apoyó a Patricio Aylwin en la elección, se dio cuenta que este sistema que había implantado el gobierno militar era clave para seguir creciendo. Por eso ellos lo mantuvieron. Y Chile siguió creciendo, aunque empezaron a hacer una serie de pequeñas reformas que nos fueron empantanando. Y esto fue hasta el año 2006, 2007, 2008, dicen algunos, en que el país ahí se paraliza a partir del año 2008 y nunca más volvimos a crecer. Ya llevamos 12 años sin crecer, a pesar de que en el primer gobierno de Sebastián Piñera, después del terremoto, que nos dañó muchísimo, hubo un crecimiento del orden del 4,2% promedio los primeros 3 años, pero ya con el primer gobierno de Michelle Bachelet y el segundo gobierno de Michelle Bachelet, el país se paralizó. Y ahora que volvió Piñera, que lo veían como la posibilidad de volver a crecer, no ha podido hacerlo porque no tiene mayoría en el Congreso y porque se le implantó esta violencia extrema a partir del 18 de octubre, que se combina ahora con la pandemia. Entonces, si nosotros revisamos la historia de Chile en el largo plazo y en los últimos años, Chile creció con orden,
que se implanta el gobierno de Prieto, el gobierno de Bulnes, el gobierno de Montt, un orden. Ese orden permitió una gran inversión, que nos permitió un gran desarrollo, un gran crecimiento, y el aumento de los salarios reales y una caída muy fuerte de la pobreza. Y curiosamente Chile, poco antes de la crisis del año 30, era uno de los países más ricos del mundo. Cuando uno analiza y compara, porque nosotros siempre pensamos que hemos sido países subdesarrollados, pero en términos relativos teníamos el ingreso per cápita más alto que España, que Portugal, que Grecia, incluso que Italia en algún momento dado, a pesar de que después Italia volvió a recuperarse. Y bueno, y hay que ver qué les pasó también a esos países, cómo España, por ejemplo, sale del subdesarrollo con el gobierno Franco, básicamente, y a pesar de todos estos bloqueos mundiales que tuvo España por razones políticas después de la Segunda Guerra Mundial, pero a partir del año 60 logra la apertura, y desde el año 60 al 75, cuando muere Franco, en esos 15 años, España se convierte en la octava potencia industrial del mundo, en solamente 15 años. Y entonces, qué interesante es revisar cuándo a los países les va bien y cuándo les va mal. Y a los países les va mal cuando pasan cosas como las que están pasando ahora en Chile. Y la gente no se da cuenta que la Constitución actual nos da ese orden, que es la base para que la gente se atreva a invertir, se atreva a producir trabajo, se atreva a generar nuevas posibilidades para la juventud, para que ellos tengan salarios reales que vayan creciendo en el tiempo, y se vaya mejorando su nivel de vida, más allá de lo que ya lo tenemos, que entre paréntesis, Chile, la gente no se da cuenta, porque quizás no ha viajado a los países vecinos, el nivel de vida de Chile, no siendo lo ideal, es el más alto de Iberoamérica. Y muchas veces la gente no se da cuenta lo que puede perder. ¿Ah? Nosotros podríamos perder algo que no nos damos cuenta, lo extraordinario que es ahora, y lo vamos a echar de menos si es que llegáramos a perderlo, como le pasó a los venezolanos, que estábamos en el nivel más alto de ingreso per cápita de América Latina, y les viajó un afán a los jóvenes, con el Caracazo y con otras revoluciones, con Chávez, después con Maduro, un afán de cambios que los llevaron al caos y hoy día están en extrema pobreza. Los venezolanos han salido 5 millones de venezolanos arrancando del hambre, y yéndose a cualquier país a trabajar en cualquier cosa, aunque ellos sean profesionales de alto nivel, terminan trabajando, no sé, de bomberos en las bombas de benzina, con tal de no tener este caos que viven hoy día en Venezuela. Los chilenos no se están dando cuenta de lo que podrían perder si es que no recuperan el orden. Y el orden se da a través del rechazo a este caos, el mantener la Constitución, porque la Constitución nos garantiza ese orden. No sé si usted está de acuerdo conmigo en eso, pero es mi punto de vista. ¿Ah? Es verdad, yo creo que no hay conciencia de lo que es Chile hoy día. Hay que viajar un poquito, hay que estar en el mundo, en el primer mundo, para ver cómo nos miran y cómo nos ven. Entonces la gente dice, bueno, es que hay una desigualdad brutal, pero uno mira los índices como el coeficiente Gini y todas estas cosas que hay, que son estadísticas que miden todas estas cosas, educación, pobreza, salud, en fin. Y uno se da cuenta que Chile está muy bien rankeado comparado con el resto de Latinoamérica. Entonces, claro, muchas veces dicen, bueno, y estamos en el último lugar de la OCDE. Claro, la OCDE es de países fundamentalmente del primer mundo y que son países ricos, con una tradición histórica muy larga, ¿no es cierto? Yo siempre cuando viví en Inglaterra llevaba a mis niños a las catedrales o a las universidades, qué sé yo, a Cambridge o al castillo, a donde fuera. Y yo le decía, niño, a ver, ¿de qué estamos hablando acá? Esta catedral es de 1300 y algo, ¿no es cierto? Claro. ¿Qué estábamos haciendo en Chile nosotros en esa época? Bueno, andábamos comiendo piñones y andábamos agarrando a peñascazos a los guanacos. Entonces, uno no puede pretender igualarse a esas naciones que tenían, ¿no es cierto?, cuando uno va a Italia, ve la Vía Apia, ¿no es cierto?, Claro, que no, por era de la supuesto. época de Jesucristo, o sea, ya habían camino, infraestructura, puentes, y eso en Chile no había absolutamente nada. Entonces, pretender de repente competir en estas grandes ligas como proyecto, como idea, me parece re buena, pero en la realidad uno tiene que ubicarse quién es y cómo es. Entonces, uno dice, me gustaría tener
el sistema social de Alemania o de Suecia o de Dinamarca. Claro, pero hay que ver los impuestos que cobran, los años que tienen, cómo se distribuye la riqueza ya. Es absolutamente distinto a lo que pasa acá en Chile. Nosotros tenemos una herencia castellano-vasca, ¿no es cierto?, que viene de la época de las encomiendas y que nos dividieron el país en base a lo que los conquistadores tenían. Bueno, y el cambio hoy día que hay, ¿no es cierto?, yo tengo 68 años, o sea, yo me acuerdo de los 50, de los 60 particularmente, ir al campo no había nada. Había un par de ¿cómo se llama?, de viñedos, un par de cositas, terratenientes, pero uno hoy día viaja en Chile y ve la agroindustria, ve la producción de fruta, exportación de salmones, porque me dicen, no, es puro cobre, no, sino es mucho más que cobre. Hay de todo tipo de industria, acuicultura, eh, mil cosas, exportamos palta, fruta, buenos vinos, en fin, muchas cosas que nos gustaría tener más industria, claro que sí, pero si uno, ¿no es cierto?, le hace caso a David Ricardo, uno dice, donde realmente uno sea más eficiente, ahí hay que poner los huevos. Nosotros que sacamos con tratar de hacer autos o otra maquinaria cuando somos 17 millones, o sea, somos más chicos que Sao Paulo, tenemos que aprovechar las ventajas que nos da un país como Chile, que tiene desierto, estepa, tundra, montaña, podemos hacer turismo, mar, en fin. Bueno, de eso hay que aprovecharlo y hay que mostrarlo y hay que disfrutarlo. Este país es un país maravilloso, se ha hecho en 200 años, cuando otros países de Europa han vivido guerras, han vivido hambruna. Nuestro país, realmente fuera de los terremotos y un par de cosas más, hemos sido bendecidos por Dios. Y vienen estos anarquistas y quieren incendiarlo y botarlo todo, entonces a mí me parece de una irresponsabilidad en grado heroico. Y además ya se sabe que esto está financiado en el exterior, porque no es una dinámica chilena. Y se ha comprobado que incluso diariamente se le pagaba a los de la primera línea para hacer esta destrucción, para hacer este caos, para tratar de quemar carabineros, para destruir el metro, para romper supermercados y que incendiarlo, para romper miles de pequeños negocios de gente modesta en poblaciones de la periferia de Santiago, en fin. Es una cosa que está maquinada desde el exterior y está financiada. Yo quería hacer una pregunta distinta, mi general, a propósito de todo lo que dice usted que se podría hacer. Pensemos que nosotros tenemos una salida, que hay algo que pase, por ejemplo, que pudiera renunciar el presidente, que hubiera una elección y que viniera un nuevo jefe de Estado, o que hubiera un estallido militar, como dicen algunos, que pudiera hacer un cambio brusco. Pero supongamos que hay un nuevo gobierno, se rebaraja el naipe y tenemos una nueva situación. ¿Qué cree usted que se debiera hacer para sacar este país adelante? ¿Cuáles son las cosas como prioritarias para poder retomar el crecimiento acelerado que teníamos antes, para darle expectativa a las nuevas generaciones que no han tenido buenas expectativas porque llevamos 12 años sin crecimiento? A nosotros se nos olvida que llevamos 12 años sin crecimiento. Entonces, quizá ahí se produce una cierta frustración. Pero, ¿qué podríamos hacer para retomar el crecimiento y para retomar el emprendimiento tan exitoso que tuvimos en los 40 años anteriores, o los 35 años anteriores, partiendo del año 75, me refiero, hasta el año 2006, 2008? Mire, ojalá no fuese una salida sangrienta militar y que nos enfrentáramos unos a otros. Eso creo que sería muy malo. Creo que no es una receta, por decirlo de alguna manera. Yo casi lo descartaría absolutamente. Pero si usted me dice, bueno, y si el presidente renuncia o lo hacen renunciar, bueno, eso es posible. Una salida a la boliviana, como quien dice, de hoy día.
porque realmente yo creo Pero llamando a que, elecciones, porque tampoco queremos que el claro, presidente del Senado asuma la exactamente, jefatura del Estado. esto puede haber un gobierno provisional de un tiempo mientras nos ordenemos. Primero que todo tiene que haber paz, o sea, tiene que haber conversaciones, tiene que haber una alternativa de poder solucionar las cosas pacíficamente. Eso requiere una, una aceptación de que el diálogo es la mejor manera de resolver las Pero cosas. eso no se está produciendo, ¿ah? No, no, O no, sea, no. yo sé que Y es como ese es el políticamente ideal, correcto claro. decir que ojalá tuviéramos paz, pero hay Mm. violencia en la Araucanía desatada, ya no es esporádica, y hay violencia potencial desatada también en la zona central en la medida que se acabe el control de la pandemia. Ellos están Bueno, sí, esperando, lo primero es orden. Lo claro, primero que hay que hacer es restablecer el Estado de Derecho. pero Es eso no se está decir, haciendo tampoco, o sea, no se le está no, autorizando a la policía a poner porque el orden. gobierno no tiene la voluntad de usar la fuerza cuando debe usarla. Entonces, si no la usa legítimamente con los agentes que están para la protección del Estado, por susto y por miedo al tema de la reacción de organizaciones como la famosa cosa de derechos humanos y la amenaza de ser juzgado. Bueno, cuando uno manda, y yo mandé hartos años, tiene que tomar decisiones que son duras, pero tiene que tomarla, no tomarla y creer que las cosas se van a solucionar solo. O cuando está con cáncer empezar a darle mejorales, no funciona. O aquí se toman medidas como las que se deben tomar, que son la imposición del orden, y eso va a tener costos y muy probablemente, lamentablemente, va a morir gente. Bueno, esos son los costos cuando el sistema se desarma, cuando parte la anarquía, cuando no hay respeto por las leyes. Y si no se para a tiempo, esto puede llegar a una guerra civil como muchas veces lo han dicho. Ese es mi temor. Claro. Ahora, si usted fuera el presidente de Chile y llaman al general Ricardo Ortega para asumir la jefatura del Estado, ¿qué es lo que sería lo primero que haría usted? Esto es ciencia ficción, mi general, no Sí, digo que lo sí. vayamos a proclamar presidente, a mí me encantaría, pero no tengo tanto poder como para influir de esa forma. Pero supongamos que usted es jefe de Estado o hubiera un jefe de Estado en una situación nueva. ¿Qué es lo que tendría que hacer para retomar el crecimiento? Yo ¿Usted tiene creo que alguna idea o...? ¿Mm? sí, yo lo primero que haría es reducir el Parlamento a gente capaz y poca, de manera de que la gente produzca, no este bochincheo y este circo que tienen hoy día. ¿Y cómo se Después hace eso? achicaría el Claro, Estado muy esta bien, cosa, muy bien. proliferación de ministerios, ONG, pagos por un montón de cosas que se pueden suspender sin ningún problema. ¿Que va a quedar más gente cesante? Sí, pero hay que buscar otras áreas de producción. Y en el área de producción yo creo que hay mucho que hacer en Chile. Eh, Mire, yo cuando veo con todo lo que nos ha pasado, que sigamos dando bonos y sigamos, es porque teníamos reservas, porque Claro. el sistema económico había sido capaz de protegerse y nos permitió, vean otros países de nuestros Sí, vecinos lo que pasó. teníamos los Esa gente recursos, claro. simplemente quedaron en el suelo y se van a demorar años de años de años, mientras que yo creo que en nuestro país, con un poco de orden, con un poco de Claro. inteligencia para invertir, yo creo que podemos salir rápido de esto, podemos salir rápido, pero es la voluntad de todos y no hacerle caso a minorías que con un 3%, 5%, 10% quieren manejar al 90% restante. A mí me parece eso insólito, ¿no es cierto? Cuando hablan de todas las reformas que quieren hacer y todo, uno ve, bueno, ¿quiénes son los reformadores? Los que tienen menos autoridad, menos credibilidad en la gente, pretenden irrumpir en las organizaciones que tienen mayor debilidad y que están funcionando y son apoyadas por la gente. Entonces a mí eso me parece simplemente ideología y populismo. Y eso hay que erradicarlo de raíz. Sí, yo creo que fue clave lo que usted dijo de reducir el Estado. Fíjese que se habla de alrededor de 350.000
personas contratadas formalmente en el Estado y otros 350.000 o 340.000 que son con cargos informales a honorario y que suman casi 700.000 personas. Y está estudiado de que con 80.000 personas uno podría tener un Estado bastante eficiente, y si uno reduce de 700.000 a 80.000 personas, imagínense la cantidad de ahorro de recursos para el país que eso significaría. Por ejemplo, en educación, si nosotros desarmáramos gran parte de la máquina del Ministerio de Educación y le diéramos la plata directamente a través de un voucher no sé, a los papás, para que pudieran poner su hijo en el colegio que ellos quisieran, y un papá tuviera dado por el Estado un papel que vale por 250.000 pesos, 200.000 pesos, y él puede pagar 200.000 pesos a través de este bono. Entonces dice, ¿en qué colegio lo meto a mi hijo? O lo educo en mi casa, y también podría existir esa posibilidad de que él eduque a su hijo en su casa, siempre y cuando pueda dar exámenes válidos, y que a través de exámenes válidos de fin de año se demuestre que el sistema de educación de la casa es mejor que el de los colegios. Pero él puede elegir incluso los mejores colegios con un voucher en su mano de 200.000 pesos, y él pondrá el complemento que requiera. Si el colegio, no sé, vale 250.000 pesos, pondrá 50.000 pesos. Pero 50.000 pesos más los 200.000 pesos del bono, él puede poner en los mejores colegios a su hijo de por vida. Y si tiene 3 hijos, bueno, habrá que darle 600.000 pesos, en caso de que fueran 200.000 pesos cada uno. Y así, ¿no es cierto? Y se calcula que si uno elimina toda la burocracia del Ministerio de Educación, que en el fondo produce tantas deformaciones ideológicas incluso, en la educación de los niños y en la orientación de los niños, por toda esta burocracia manejada al final por la izquierda extrema en el país, uno podría lograr a través de la competencia y la oferta de educación de un montón de profesores que serían los dueños de sus colegios, podría ser una competencia de oferta que mejorara mucho por la vía de la competencia, mejoraría mucho la calidad de la educación. Y eso se da en casi todos los rubros. Nosotros reduciendo el Estado le sacamos la burocracia para empantanar la inversión. Mucha de esta burocracia le dificulta a la gente que quiere invertir en distintos proyectos, le dificulta sacar adelante su proyecto. Y usted muy bien señaló que si nosotros redujéramos el Estado ya por ese solo hecho, produciríamos un salto adelante más o menos grande en el desarrollo económico. Así es, yo creo que todo lo que se haga por disminuir la burocracia, ser más eficiente. Esta cosa de la pandemia nos ha obligado al famoso teletrabajo, y yo creo que hoy día sin hacer nada el Estado se va a tener que achicar porque nos vamos a dar cuenta que hay mucha gente que sobra, porque con los medios que hay hoy día no se necesita tanta mano de obra y sí más capital, que es lo que nos hace falta. Entonces, yo creo que todos estos aderezos y todas estas cosas y colgajos que le han puesto al Estado son solamente para darle trabajo a algunas personas. Y lamentablemente ese trabajo más encima está dividido por a qué partido pertenecen. Entonces, en el Ministerio de Educación, no sé, por decir una brutalidad, el que tiene el patrimonio es la Democracia Cristiana, en Codelco también, el Partido Socialista en Gendarmería, por decir algo. Son suposiciones, pero es una verdadera máquina de dar pega. Y no es que se necesiten, sino que no hay mérito. No, como gran gracia hicieron esta cosa de los concursos, ¿no es cierto?, donde uno opta y pasa por una serie de elementos hasta que quedan 3. Pero de los 3 viene la elección política. O sea, llegamos casi a donde mismo, mejoramos un poquito, en vez de ser absolutamente neutral y escogido por gente proba y gente capaz. Entonces los partidos políticos hoy día, en vez de dar su idea de progreso, es una manera de obtener pega. Y después está no solamente obtener pega mediante el partido, sino que más encima vienen las conexiones familiares, los hijos, los nietos, los compadres,
Entonces, la gente está aburrida de eso. Entonces, creo yo que una gran parte del descontento es porque cómo se han manejado estas cosas. Uno ve, ya hay familias, igual que la realeza, que son, el papá era senador, el que viene en la Cámara es diputado, pero venía a ser alcalde y es el padre, el hijo, el abuelo. Entonces, bueno, ¿cuándo vamos a renovar el tema? Menos mal que sacaron esta cosa que ya no pueden haber reelecciones perpetuas, pero, pero ¿cuánto costó? Y algunos que ya lo sacaron o no pueden elegirse como senador, ahora hay que ser diputado o alcalde. Entonces, paren la chacota, si no se trata de esquilmar al Estado, cada uno tiene que hacer su trabajo. En mi proposición, en este movimiento de democracia y rechazo que yo ando propiciando, tiene que haber es como hacer el servicio militar, es servir al Estado, no servirse del Estado. Yo me acuerdo de don Jorge Alessandri, ¿no es cierto?, de don Pedro Aguirre Cerda, los gobiernos radicales, en teoría, eran gente que entraba con un nivel de vida y salía con el mismo nivel de vida. O sea, no era ser rico ser político, no era para enriquecerse, era para trabajar por el país. Bueno, eso se perdió. Hoy día Chile está absolutamente perdido en ese tema. Es como ser político como que tener plata en el banco y con eso beneficia a su familia y a todo el mundo. No me parece. Creo que hay una falta de honestidad, de espíritu de servicio que nos tiene en esta condición hoy día de no creerle a nadie. Sino, el chileno hoy día no le cree a la iglesia, no le cree a la justicia, no le cree a Carabineros, no le cree al orden, no le cree a nadie, ni al Parlamento, ni a nadie. ¿Y es por qué? Porque están tan desprestigiados producto de todas estas cosas que estoy hablando yo. Ahora, se dice que hay un plan, nosotros en el ICAE lo hemos confirmado esto, ¿eh? Un plan internacional para destruir el país. Por ejemplo, se habla de una captura de Chile por parte de la ONU. Se habla, por ejemplo, de este afán de la ONU de impedir que las fuerzas policiales pongan orden. Es parte de un proyecto de la ONU para que siga este proceso deconstructivo. Se habla, por ejemplo, de que estos inmigrantes que llegaron secretamente durante los últimos 3 años, en estos aviones que llegaban a veces a las 2 o 3 o 4 de la mañana, de forma media escondida, para que la gran mayoría no los viera, con un sobre naranja, un sobre amarillo en la mano, que nos trajeron un montón de inmigrantes extremadamente pobres que entraron de forma ilegal, y sin embargo la presidenta Bachelet decía que ella no sabía nada sobre esto. Bueno, eso fue un plan que aparentemente es una combinación de la ONU con la Asociación de Inmigrantes Jesuitas, y es parte de la deconstrucción. Ahora quieren poner unas nuevas leyes también bajo el amparo de la ONU que garanticen que lleguen más inmigrantes y también del mismo origen, también haitianos, por ejemplo. Yo no tengo nada contra los haitianos, de repente podrían ser muy útiles y si nosotros pudiéramos ayudarlos a ellos sería extraordinario. El problema es que el país tiene una cierta capacidad muy limitada para recibir inmigrantes, sobre todo si hay un porcentaje de desempleo grande en Chile a nivel de la base, a nivel de los sectores de más bajos ingresos. Y si usted a esa gente que no logra encontrar trabajo le trae 500.000, 1 millón o 1,5 millones de inmigrantes pobres, compite contra esos sectores que no han logrado encontrar trabajo de buen nivel. Y si ahora vamos a traer otro 500.000 de haitianos, como se plantea en estos días, a través de estas legislaciones que se están tratando de imponer en estos días, entonces como el país como que no tiene soluciones, casi como un proyecto para impedir que Chile sea desarrollado y que salga del desarrollo, o sea, del subdesarrollo. Nosotros íbamos a ser un ejemplo para América Latina. Si el ejemplo lo neutralizan a través de estos procesos, ¿qué le queda para el resto de los países? Como casi como que hubiera un plan para impedir que Iberoamérica, que Hispanoamérica, que América Latina salga del hoyo. Entonces, aquí hay un proyecto externo, casi es un ataque, porque fíjense que las Fuerzas Armadas en la historia se crearon por los pueblos para evitar que se le metiera gente de los pueblos del lado. Y fíjese usted que nosotros se nos ha metido 1,5 millones de inmigrantes
que si nosotros los quisiéramos y lo hubiéramos pedido y aceptado y incorporado adecuadamente a la economía, perfecto. Pero fueron casi todos, casi el 100% de ellos, inmigrantes ilegales. Y tenemos 1,5 millones de inmigrantes que están acá y pueden venir otro medio millón más. ¿Qué le parece a usted? Porque eso es básicamente la destrucción del país. Es como quitarle esperanza al Bueno, país. yo creo que eso es un atentado contra la nacionalidad. Eso es traición a la patria. Así de Así simple lo es. voy a poner. Sí. Yo, mire, fui varias veces a Haití, porque teníamos fuerza, teníamos helicóptero y toda esta cosa. Haití no es un país pobre, es un país miserable. O sea, vive la gente en los basurales, salvo una élite muy chiquitita. Entonces, Ujú. traerlos a Chile, aunque vengan a comer restos de la Vega, están muchísimo mejor que allá en Haití. No le quepa la menor duda. Sí. Haití es un asco. ¿Qué quiere que le diga? Tiene bonitas playas, pero se han comido hasta los árboles, la hoja. Uno mira, vuela por la frontera y con República Dominicana está con árboles, con playas, con turismo, y aquí se comieron todo igual que las marabuntas. Se Sí. comieron todo y no tienen nada. Bueno, yo estoy de acuerdo con la inmigración, pero una inmigración como tiene cualquier país civilizado del mundo. O sea, yo pido que vengan ingenieros, eh, no tienen por qué ser tan sofisticados, pero por ejemplo puedo O necesitar técnico, claro. gente que sepa cortar árboles, que venga a trabajar en Claro. agricultura, pero este fue un Por arreglo último, donde, que tenga la misma cultura, que el mismo idioma, claro, por último, ¿no es cierto? y le digo yo, llegan acá, yo tuve que ir al aeropuerto varias veces a las 3 4 de la mañana a recibir gente, o estaba en una firma americana yo, y era como estar en Uganda. Se llegaban Claro, miles de haitianos, claro. puros Sí. negros, no tengo nada contra los negros, pero uno miraba esto Pero eso es un y era proyecto de como la estar ONU. Es un proyecto de la ONU. claro, bueno, Ah, ah, la ONU hace mucho rato que nosotros deberíamos habernos salido de una serie de tratados y limitaciones que han restringido brutalmente la soberanía del país. Esta cosa del buenismo, de querer integrarse al mundo, de querer mandar gente a embajadas, organizaciones internacionales que vayan a ganar dólares y toda esta cosa, yo la restringiría, pero brutalmente. Nosotros tenemos claro. que hacer negocios con aquellos países que favorezcan a Chile. Si no, no. ¿Qué me dice usted de la Corte Suprema? Si hoy día la gente va a la Corte Penal Internacional, va a reclamar a las Naciones Unidas, y resulta que aquí, ¿qué pasó con el concepto de soberanía? Los jueces hoy día no fallan, la Suprema no falla en lo final, Pero mire, porque la gente se acostumbró a salir. déjeme hacer un paréntesis en general. Fíjese usted que las reformas que permitieron la intromisión de la ONU con la legislación superior a la chilena se hicieron el año 90 con la reforma, perdón, el año 89, con la reforma de la Constitución. Con la reforma de la Constitución que nosotros aprobamos, hubo 54 enmiendas que fueron negociadas con la concertación en esos años, y se hicieron estas introducciones que permitieron una superioridad jurídica a la ONU sobre la jurisdicción chilena a través de la Corte Internacional de Justicia, en fin. Y bueno, no se entendió bien y todavía está muy en discusión si la jurisprudencia de la ONU es superior a la chilena. No debiera serlo, nunca debió haberlo sido. Pero el introducir elementos que pongan en duda o que distorsionen las leyes chilenas y la constitución chilena se introdujeron a partir de ese momento. Y desde ese momento, durante todos los años 90 y de los años 2000 hasta el 2010 e incluso después, se han seguido introduciendo legislaciones que le quitan soberanía al país y que le dan Absolutamente, más soberanía a la ONU. ¿Eh? Entonces, absolutamente. lo que quiero decir con esto es que la Constitución era la gran salvaguarda que teníamos para evitar eso. Pero cuando uno empieza a cambiar la Constitución, tan temprano como el 89, entonces le está quitando las barreras que tenía el país para ser independiente, ser autónomo y poder respetar nuestra propia legislación y que no nos impongan cosas de afuera. Pero que ya no, ¿qué importa? Decía, bueno, tanto importa como que estamos viendo estas distorsiones hoy día.
en que, entre otras cosas, por ejemplo, el hecho de que a los militares no se les permita aplicar la amnistía, que es una ley que está vigente, es porque ellos argumentan que existe una legislación superior internacional que se basa en los crímenes de lesa humanidad, pero se olvidan que no existen crímenes de lesa humanidad cuando el Estado lucha contra el terrorismo, porque los Estados tienen la obligación de luchar contra el terrorismo. Y si esta gente, en el año 73, 74, lucharon contra el terrorismo que existía en esa época, arriesgaron su vida por salvar a Chile del terrorismo, de los grupos armados, eso es una obligación del Estado, no puede ser de otra forma. Y nosotros, 45, 47 años después, estamos encarcelando y permitiendo que muera gente en la forma más paupérrima en las cárceles, en Colina 1, en Punta Peuco, incluso gente encadenada, gente anciana encadenada, por esta legislación que nos meten desde la ONU, que es una distorsión completa del derecho de gentes y de la jurisprudencia internacional. Entonces, por eso es que es tan importante la Constitución, porque la Constitución que nosotros tenemos ahora es la gran barrera para impedir que destruyan el país. Por eso es que el rechazo es tan importante, porque si esta Constitución se cambia, esa barrera no va a existir, ¿ah? Y ahí sí van a poder completar la destrucción del país. Bueno, este buenismo que nos está caracterizando en estos últimos tiempos, de aceptar el que venga y darle todas las facilidades, bueno, eso tiene dos patas. Primero, a los chilenos, y yo lo he visto, que se indignan cuando empiezan a darle y favorecer a todos estos inmigrantes que son gente que viene arrancando y sin ni un peso, pero cuando tienen que ponerse la cola tienen algunas prebendas que no tienen los chilenos. Entonces al chileno le molesta eso, le molesta que le pongan gente que viene de afuera a ocupar las cosas que le garantizan a él su bienestar, que se le han dado, Chile se los ha dado con mucho esfuerzo y llega gente como quien dice que se mete por la ventana con esta actitud de ser bueno. Mire, yo creo que eso es un gran error. Nosotros tenemos que preocuparnos de los chilenos en primer lugar. Y lo que sobre o cuando podamos, ayudar al resto. Pero nosotros somos un país pobre, somos un país de tercer mundo. No somos ni Francia, ni Inglaterra, ni Canadá, ni Australia, que son países que pueden permitirse la inmigración y hasta por ahí nomás, porque usted ve que en Italia se ahogan los tipos cruzando eh, por el mar Mediterráneo, ¿no es cierto? No los quieren. Entonces ellos tienen el problema, los árabes, los musulmanes, los turcos. Pues nosotros tenemos problemas hoy día con los colombianos, los venezolanos, los haitianos, que hay gente buena, necesaria, pero ese es un recurso y una opción del país. Yo quiero estas personas con estas capacidades para que me ayuden. ¿Por qué la gente también se ha hecho y ha mirado para el lado? Porque es una mano de obra barata. Y eso ha tirado los sueldos para abajo y nuestra gente gana poca plata porque lo están comparando con esta gente que necesita no morirse de hambre y por hambre está dispuesto a trabajar por un peso. Bueno, nosotros tenemos que darle a nuestros trabajadores una mejor estabilidad, mejores sueldos, mejor salud, mejor educación. No estamos para repartir nada porque no tenemos. Somos un país pobre en este sentido. Y tenemos que cuidar a nuestra gente primero. Claro, fíjese que es curioso la inmigración que hubo en Europa, de Siria, y bueno, también había gente de Afganistán y de la crisis de Libia, pero sobre todo de Siria, y llegó 1 millón de personas a Alemania. Pero Alemania tiene 84 millones de habitantes, no tiene 17 como teníamos nosotros cuando empezó esto. Hoy día, entre paréntesis, dicen que somos 18 millones y medio, casi 19 millones por el porcentaje inmigrante. Tenemos 17 millones y medio, 17 millones de chilenos y alrededor de 1,5 millones, casi 2 millones de inmigrantes hoy día. Pero fíjense que en Alemania la crisis que se produjo por la llegada de 1 millón de sirios, 1 millón sobre 84 millones de habitantes.
Acá es 1,5 millones sobre 17 millones. Y en general en Europa hubo una inmigración de 3 millones de personas que venían de Siria. Muchos de ellos llegaron a Suecia y a otros países. Y el que más recibió fue Alemania, que recibió 1 millón. Y todo lo que produjo, la crisis que produjo 1 millón de inmigrantes, entre paréntesis, el nivel de los sirios era bastante alto, porque Siria era un país que tenía un nivel profesional y técnico bastante alto, un país bastante disciplinado, que la gente acostumbrada a trabajar, en fin. Entonces era gente de mucho mejor nivel que la extrema pobreza que no está llegando de Haití. Ahora, yo también hago una diferencia con los venezolanos, porque los venezolanos están arrancando el comunismo. Y hay gente muy buena entre los venezolanos que han llegado, Sí, y que para sí. nosotros sería una virtud. Lo que pasa es que entre medio de los venezolanos, el régimen nos ha infiltrado activistas del SEBIN, del Servicio Bolivariano de Inteligencia, o activistas subversivos que están combinados acá con la Mesa de Unidad Social, el Partido Comunista, en fin, que han sido muy dañinos. Bueno, tendríamos que cerrar, mi general, porque estamos llegando a la hora, y me gustaría que pensáramos qué va a pasar. Supongamos que se levanta la pandemia en un mes y medio más, y viene esta elección. ¿Qué va a pasar? Porque algunos dicen que va a volver la revolución violenta y destructiva dentro de la zona central de Chile. No solo en la Araucanía, sino que va a volver la violencia extrema acá. Y nuevamente la ONU y el gobierno le va a impedir a nuestras Fuerzas Armadas y a nuestras policías, a nuestras fuerzas de orden, poner orden. Entonces, ¿qué vamos a hacer si nos impiden poner orden con un caos desatado? Bueno, yo creo que eso es una potestad del Ejecutivo. Si el Ejecutivo no quiere ponerse los pantalones, problema del Ejecutivo. Bueno, y si no es capaz, bueno, hay que sacar al Ejecutivo, cambiarlo. ¿Cómo se hace? Bueno, hay muchas opciones. Desde cerrar el Parlamento y tener una salida a la boliviana, de que el presidente renuncie y que llegue una persona con más carácter y fuerza y dispuesta a que le dé lo mismo lo que piensa Naciones Unidas y saque de aquí del país a todos aquellos que son eh, infiltrados, que son guerrilleros, porque esta cosa de tiro fijo y lo que pasó en Ecuador, en la frontera con Colombia, y las capturas de información en los maletines y todo, de la infiltración en la Araucanía, es verdad, pues, si no es Claro, mentira. Entonces, confirmaron, si claro. uno no está en condiciones de agarrarlo y expulsarlo, yo por lo menos ayer vi algo que estaba sacando a 38 colombianos o venezolanos, no sé qué era, delincuentes Claro, y asaltantes y todos los mandaron a sus respectivos países. Esos nunca debieron haber entrado, claro. nunca. Pero esto es Entonces, delincuencia común, ¿eh? Que nosotros también tenemos exacto, mucho en Chile, claro. pero la otra no la quieren, uno ve en un venezolano saltando arriba de una radio patrulla, insultando a carabineros, Sí, ese tipo de haber estado, pero total. en 24 horas fuera de Sí, Chile. Pero aquí tienen tanta burocracia, ¿no? Es que la prueba, aquí la prueba, es que no es, que tiene derecho. Mire, aquel que viene de afuera a hacer tira a este país no tiene ni un derecho. Puerta. Se tiene sí, que ir, así de fácil. sí. Y al que le guste, y al que no le gusta, me da exactamente lo mismo. Tenemos que salir de esta cosa que nos vienen a inspeccionar y no nos van a mandar a una comisión de Naciones Unidas. Yo no los dejo entrar, como muchos países del mundo, no los dejan entrar. Absolutamente. ¿O ustedes creen que a Maduro le mandan gente y los dejan entrar y pueden hacer? No, No, si hay todo que lo que ponerse ocurre es absurdo, colorado, sí, tomar sí, las cosas. sí, Somos un país soberano y la sí. soberanía dice que uno es el Pero es que último, es absoluta, no es a media. Es todo o nada. Y nosotros no estamos yendo para nada. Da lo mismo lo que diga el presidente, da lo mismo que diga la justicia del Congreso, porque estamos supeditados a esta cosa del buenismo por un lado y querer participar en el ámbito mundial. Y eso no bueno, sirve, es que escúcheme, para nada. este proyecto global lo que busca es justamente eso, que no seamos un Claro, Estado soberano, busca la destrucción de los Estados nacionales como concepto y claro. un nuevo orden mundial basado en un control creciente de la ONU, donde Chile sería un experimento inicial, porque dicen que Chile sería el primer país que estaría aceptando esta inmigración masiva
y esta neutralización de las policías, porque los otros países no lo han aceptado, entre paréntesis, y nosotros lo hemos aceptado porque tenemos un presidente como Piñera. Si no, un presidente normal no hubiera aceptado esto acá tampoco. Absolutamente. Entonces, por eso es que es un experimento inicial para destruir los estados nacionales, que viene del Tratado de Westfalia, y que antes nosotros ya se había formado el Estado español con la unión de Aragón y Castilla, no sé, con los reyes católicos del siglo XV, y después Francia, Inglaterra, en fin. Entonces los estados nacionales tienen una historia muy larga, que la quieren destruir justo ahora, y quieren usar a Chile como el experimento inicial para este proyecto, con toda la destrucción económica y el daño para el desarrollo que se nos produciría entre medio. Mi general, desgraciadamente estamos en los últimos minutos. Me gustaría que usted escuchar sus últimas palabras para cerrar, porque estamos en el tiempo. Y le agradecemos enormemente que haya estado con nosotros. Y quisiéramos que usted mandara un mensaje para lo que viene, para este plebiscito que viene ahora y que va a ser clave para que Chile se salve o no. Bueno, yo espero que la gente se informe muy bien a lo que está optando. Estas dos alternativas, prueba o rechazo, yo creo que son muy importantes ver las consecuencias. Por lo tanto, yo diría que después que se informen, no cabe la menor duda que la gente tendría racionalmente que decir rechazo. Yo llamo a la gente a rechazar esto. No digo que no haya que cambiar nada en la Constitución. Puede reformar, se ha reformado tantas veces desde que salió promulgada en el gobierno militar. Pero todas para mal. Pero no Todas para bajo mal. el esquema con una pistola en la cabeza y gente que diga vamos a hacer lo que nosotros queramos hacer y ustedes se callan. Ese porcentaje es menor. Los que nos quieren mandar son el 15 o el 20% cuando mucho. El resto de los chilenos queremos vivir en paz y si queremos preservar esa paz hay que votar rechazo. Muy bien, muchas gracias, mi general. Ha sido un gusto tenerlo con nosotros y aquí nosotros terminamos este programa que va a estar en YouTube para aquellos que quieren verlo. Y bueno, un gran abrazo y mucho éxito, mi general. Mucho gusto. Muchas gracias al ICAES Muchas gracias. por considerarme. Que estén muy bien. Hasta luego, buenas noches.